Les dije ayer, hoy vamos a tener otra clase más. Esta vez vamos a hablar de instrumental, ¿verdad? Para que más o menos vayan conociendo los instrumentos que ocupamos en endodoncia, porque como ya la otra semana vamos a empezar el laboratorio para que ya más o menos vayan teniendo idea de qué es lo que vamos a necesitar para la otra semana. Los dos primeros grupos. Ayer me preguntaban algunos si tenían que comprar todos. Pues la verdad que lo ideal es que lo tengan, aunque hay unas cosas que ya las tienen que tener, por ejemplo, las grapas, material de aislamiento, pero es un material que no se ocupa en los laboratorios ahorita, vea, porque no, pues si no vamos a trabajar con pacientes, no van a aislar eh, en las piezas extraídas, vea. Pero de ahí lo demás que está en la lista, sí, las limas, vea. Sí, ayer más o menos en la clínica veía, porque a veces mandan promociones, vea, los depósitos dentales, las limas que hay en el mercado, por ejemplo, Cadmeyer está vendiendo unas de marca Diaprodent, no, Diadent, perdón, que también son buenas. Están las de Henry Schein, también es de buena calidad. Las que sí no les recomiendo que compren son unas marcas Eros, vea, porque esas sí, varias se nos han fracturado. Entonces sí no les recomiendo que las utilicen, pero de ahí hay varias marcas en el mercado que pueden, porque ahí les habíamos puesto que más que todo queríamos que compraran las de marca, eh, ahí se me olvida el nombre, pero igual esas son un poco más escasas, vea, y, y sí pueden comprar de otras marcas, pero sí de esa marca Eros no les recomiendo, vea. Eh, pero vamos a comenzar. Vea, la clase, como les digo, es de instrumental en endodoncia. Vea, los objetivos de la clase es que conozcan y memoricen los diferentes instrumentos que son utilizados en endodoncia, que desarrollen las técnicas para aplicar el uso de los diferentes instrumentos utilizados en endodoncia y que aprendan a valorar dichos conocimientos para establecer los usos de estos instrumentos. La clasificación del instrumental en endodoncia. La, la Sociedad Internacional de Estándares, o ISO, como se conoce, y la Federación Dental Internacional desarrollaron los estándares universales para instrumentos y materiales endodónticos, lo que permite organizar terminología, o sea, así como nosotros llamamos a los instrumentos, así se conocen casi en todo el mundo. Vea, las dimensiones, las propiedades físicas, los sistemas de medición y el control de calidad. Vea, las mejoras en el diseño de instrumentos, materiales y equipos dan como resultado un tratamiento endodóntico más eficiente. Por eso les decía, o sea, las marcas que nosotros les recomendamos son marcas que han sido revisadas y tienen un control de calidad que nos permiten eso, o sea, poder desarrollar tratamientos de manera más eficiente y disminuyendo los riesgos de fracaso. Por eso les decía, es bien importante, perdón, que desde ya se acostumbren a comprar marcas buenas de instrumentos y de materiales, vea, porque de esa manera parece mentira, pero es mejor el resultado que ustedes van a ir teniendo con los tratamientos en sus pacientes. Vale, según Grossman, la clasificación del instrumental se hace de acuerdo a su función y así tenemos instrumentos para la exploración, instrumentos para la debridación y instrumentos para la ampliación de los conductos, ¿verdad? E, e instrumentos para la obturación. Recuerden, si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir ahí.
En los instrumentos para la exploración tenemos los que ya conocemos, explorador, espejo, ¿vea? Para la debridación y la ampliación de los conductos, las limas, que estas solamente se ocupan en endodoncia. ¿Y qué son esto? Estas cosas que parecen alfilercitos con un mango, son las limas para endodoncia, ¿vea? Y hay instrumentos para la obturación como espaciadores, condensadores. Vea que nos sirven ya en el momento de sellar una endodoncia. También tenemos el material, los instrumentos y materiales de diagnóstico, como les decía, el explorador, el espejo, el explorador endodóntico, los materiales o el instrumental de aislamiento absoluto, porque eso también, yo siempre les hago esa, o sea, esa reseña. No podemos hacer endodoncia si no aislamos la pieza. Vea, si no se puede aislar una pieza, no se le puede hacer endodoncia. Así de sencillo. Vea, instrumental para la apertura, que es lo que vimos ayer, que eran las fresas. Vea. Instrumentos para la preparación del sistema de conductos, que es las limas, y el instrumental para la obturación. El instrumental de diagnóstico básico sería el espejo, el explorador, la pinza, la sonda periodontal. Es importante sondear las piezas a las que les vamos a hacer en endodoncia. Ya en el transcurso de la materia vamos a irles explicando por qué es necesario sondear las piezas a las que pensamos hacerles un tratamiento de endodoncia. Y ya más específicos, los probadores pulpares, como el pulpovitalómetro, que también ya más adelante se les va a explicar cómo se usa. Elementos para pruebas térmicas, como el EndoEyes, ¿cómo se llama? Instrumentos también para hacer pruebas de calor en las piezas, vea, y la regla milimetrada. Eso es importante y eso lo tienen que tener desde el principio. No solo una, sino que tener varias reglas milimetradas, vea. Hay de diferentes modelos, de diferentes estilos, vienen de colores, unas vienen plateadas, hay plásticas, hay metálicas. Vea, la verdad que cada quien se va acomodando a un tipo específico de regla milimetrada, pero a mí, por ejemplo, me gustan más las de colores, vea, siento que se ven mejores la graduación, vea, los milímetros. Ve, hay gente que las prefiere plateadas, ve, hay gente que las prefiere plásticas, a mí me gustan más metálicas. Y aquí tenemos el instrumental de diagnóstico, vea ¿cómo se llama? Su espejo, pinza, el explorador. En endodoncia ocupamos el explorador DG16. Vea, ahí está en la lista de instrumentos. Ese sí traten de comprar uno de buena calidad porque a veces les quieren vender unos que son bien gruesos, que no nos sirven mucho, vea, o no nos ayudan a reconocer bien los conductos. Y el instrumental de diagnóstico específico, como les decía, el pulpovitalómetro, que es este instrumento, digamos, vea, que se carga o vienen con baterías a veces y traen estas puntas que lo que hacen es transmitir corriente eléctrica de baja intensidad, pero sí, o sea, ya en el diente podemos, sí ya le podemos causar un daño al diente si abusamos de él, vea, pero el objetivo de él es mandar cargas eléctricas al diente para comprobar si el diente está vital o necrótico o muerto, vea. El EndoEyes o cloruro de etilo, vea, que lo que hace, o sea, el cloruro de etilo
congela, se puede decir, las torundas de algodón y podemos hacer pruebas eléctricas, pruebas térmicas con él, vea, pruebas de frío, las reglas milimetradas, como les digo, así de colores es que me gustan a mí, vea, porque siento que se ve mejor eh, la graduación que traen. Las copitas de hule a veces nos sirven para hacer la prueba de calor también, vea, al aplicar fricción en el diente, pero también es algo que al paciente lo pone un poco nervioso, entonces no es muy recomendable, es mejor hacerlo con un huevito de paloma con calor. Las radiografías, como les decía la vez pasada, las radiografías nos ayudan un montón para ver el tamaño de la caries, qué tan cerca está de los cuernos pulpares, estos son los cuernos pulpares, vea, obturaciones que están casi que encima del piso pulpar y que ya están en contacto los eh, ya están casi en contacto con los cuernos pulpares también, vea, son importantes para el diagnóstico, vea. Con la regla milimetrada lo que nosotros hacemos es medir la pieza, vea, desde el ápice hasta la parte más coronal, vea, de un diente. Instrumental de aislamiento absoluto, instrumental de aislamiento absoluto, el dique, las grapas, vea, el perforador de dique, la pinza portagrapas, el arco de ion, que, que puede ser metálico. Permítanme un rato, permítanme. Perdón. Pues sí, les decía, la pinza portagrapas, un buen set de grapas, el arco de ion, que en endodoncia podemos ocupar plásticos para no estar quitándolos para tomar las radiografías, porque los metálicos sí se ven, aunque yo en lo personal sigo ocupando los metálicos y lo que hago es quitarlo cada vez que voy a tomar una radiografía, pero sí es una buena opción el arco de ion plástico, como podemos verlo aquí, vea. Los diques de goma, que son fabricados de látex, vienen en diferentes colores y tamaños, vea, y tienen una estabilidad dimensional de 6 a 9 meses. Los diques también se vencen, vea, así que es importante que vean eso, su fecha de vencimiento, porque lo que pasa es que pierden la elasticidad, vea, que es la estabilidad dimensional y se corre el riesgo de que se desgarre, vea, el dique de goma. El perforador de dique, que es un aparato metálico sencillo utilizado para perforar el dique de goma con orificios de diversos tamaños, vea, lo podemos ver así, traen este disquito con diferentes hoyitos que sirven para perforar el dique de acuerdo a la pieza que vamos a trabajar. En endodoncia, como ven aquí, en endodoncia eh, no se suele aislar toda la arcada o la hemiarcada, ¿vea? Como se hace en operatoria. En endodoncia, por lo general, solamente aislamos la pieza que vamos a trabajar, vea, para evitar que entre saliva, perdón, al campo operatorio y que eh, las sustancias que nosotros estamos ocupando en el tratamiento también lleguen a la boca. Vea, en endodoncia nosotros irrigamos con hipoclorito de sodio, que es la lejía. Vea, aquí nosotros se las damos en la clínica, se las damos un poco diluida
vea, se le da al 2.5%, vean, que es que lo que hace es minimizar la concentración del hipoclorito de sodio, del cloro, vea. Por ejemplo, yo en mi práctica clínica particular, yo lo ocupo el hipoclorito puro, vea, así como saco la lejía del populino, de la bolsita de plástico, con eso irrigo los conductos en mis pacientes, vea. Aquí se le da diluida para evitar accidentes. Pues imagínense, está mal aislado el diente, se le puede ir a la garganta, se lo puede tragar el paciente. ¿Vea? O también hay accidentes por hipoclorito, que ya los vamos a ver también más adelante. Entonces, por eso, para evitar esos problemas, la diluimos un poco, pero sí, por ejemplo, yo en mi clínica la ocupo pura. Vea. Así como les digo, como la saco de la bolsita, del sobrecito, así la ocupo. Entonces, por eso les digo, solo aislamos el diente y es recomendable que si vamos a trabajar un incisivo, vea, vamos a ocupar el agujero más pequeño, vea, para que quede más ajustado el dique en cada diente. Vea, buenos días. Las grapas o clamps también, es un nombre en inglés y algunos doctores así las llaman, vea, más que todo cuando vamos a conferencias internacionales tienden a decirles clamp, vea, y para que sepamos, vea, para que no nos quedemos silbando en la loma, como dicen. También las conocemos como clamp o grapas, y estas son utilizadas para sujetar el dique de goma a la pieza dentaria, y sus partes son el arco, vea, el arco de la grapa, los orificios para la colocación de la grapa con la pinza portagrapa. Acá metemos las puntas de la pinza portagrapa para expandirla, ¿verdad? El orificio para la remoción, vea que también es este, vea, hay algunas que no tienen ese orificio para la remoción, no sé, ajá. Que fíjense que se acaba de ir la luz aquí en el edificio. Si se corta la comunicación, pues ahí nos quedamos pendientes un ratito, porfa. Vean los orificios para la remoción también. Aquí es donde nosotros metemos también la pinza portagrampa para poder retirar el, la grapa. Vea, las aletas que nos sirven para, eh, ¿cómo decirles? Para expandir, digamos, el dique. Vea, para que el dique no quede muy encima de la pieza. La aleta anterior, que su función también es permitir que el dique quede más extendido, vea. Y lo que conocemos como mejilla, que es donde va la pieza, vea, es donde queda la pieza dental, vea. Hay diferentes juegos de grapas. La verdad que grapas hay infinidad. Eh, yo la vez pasada estaba viendo un kit que traía como 35 grapas. Vea, al final yo siento que, por ejemplo, yo siento que siempre ocupo las mismas 4 grapas. Tengo el montón en la clínica, pero termino usando siempre las mismas 4. Y ustedes se van a acostumbrar también. La verdad que uno tiene que trabajar con lo que uno se siente más cómodo, porque también eso hace que nuestro trabajo sea más eficiente. Vea, pero igual, como les digo, hay infinidad de grapas. Vea, esta es la pinza portagrapas, vea, que es un instrumento en forma de alicate modificado, cuyos dientes tienen la capacidad de sujetar la grapa por las aletas para llevarla a la posición adecuada.
O sea, esta puntita es la que metemos, estas puntas son las que metemos en los orificios que veíamos en la diapositiva anterior, en el orificio para la colocación y el orificio para la remoción. Son estas, eh, son estas puntitas las que metemos en esos orificios y con ella expandimos la grapa y la llegamos a colocar, vea, yo creo que ellos ya llevan un operatorio, ¿verdad, doctora? Ya tienen que conocer estos materiales. Vienen de diferentes nombres, la tipo Stokes, la Washington, la Brewer, la White y la Ivory. A mí personalmente, por ejemplo, la Ivory es la que más me gusta. Vea, es la que más ocupo. Casi que todas mis pinzas portagrapa en la clínica son tipo Ivory. Vea, sí tengo un par de las otras, pero no las ocupo tanto como la Ivory. Vea, siento que es una pinza bastante cómoda. El arco de Young, como les decía, que, que puede ser metálico, vienen en diferentes tamaños, eso también, o sea, si van a trabajar con un adulto, lleven un arco de Young de adulto. Si van a trabajar con un niño, pónganle un arco de Young de niño, porque a veces le ponen el dique a niños con el arco de Young de adulto y casi que es una máscara la que le ponen al niño, vea. Así que aprendan a trabajar así, o sea, cada cosa está diseñada para un uso específico, vea. Y como les decía, también tenemos los plásticos y otra cosa que a veces ponen los diques de niño en un adulto y casi que quedan adentro de la boca del paciente y, o sea, y es incómodo trabajar así. Vale, y vamos a ver el instrumental para la apertura. Esto sí es casi que es obligatorio que lo traigan para la otra semana, que son sus fresas. Van a traer su pieza de mano y su fresa. Fresas redondas número 2, 4 y 6. Estas se utilizan para acceder a la cámara pulpar. Traten de comprar de los 3 números para que las puedan ocupar. Las número 2 las pueden ocupar en incisivos, las número 4 sirven a veces para algunos premolares, las número 6 para molares, aunque igual ustedes se van a acostumbrar a trabajar con... Ajá, tienen que ser fresas de carburo, vean, porque esas tienen más filo. Las de diamante nos sirven más que todo para alisar las paredes, pero como el objetivo es perforar el diente para llegar a la cámara pulpar, sí necesitamos que sean fresas de carburo. Vea, también uno se acostumbra a trabajar, por ejemplo, yo casi que para todo meto la número 4, vea, pero sí tengo de todas en mi clínica porque a veces son piezas muy pequeñas que no voy a poder forar con una pieza número 4 porque voy a hacer un gran hueco, por ejemplo, en un incisivo inferior. Vea, o si el paciente ya es muy viejito y su cámara y su corona dental está bien desgastada, no voy a meter una fresa muy grande porque voy a hacer un gran huecote, vea. Pero sí tienen que comprar de los tres tamaños. Eh, sí, no quiero ver a nadie haciendo aperturas con fresas 330 o con fresas específicas para operatoria. ¿Por qué? Porque son demasiado filosas y no tienen el mismo control ustedes con una fresa redonda que con una fresa 330 y eso lo van a ir viendo ahora que empiecen ya a tener más práctica. Como les decía, van a tener la, la motricidad fina se va mejorando con el paso de que uno va avanzando en la carrera y se van a dar cuenta las fresas 330, porque muchos hacen aperturas con las fresas 330 en la clínica incluso y los sancionamos por eso. O sea, son demasiado filosas y se van a perforar directamente. Vea. Así que no se acostumbren a trabajar mal. Vea, no sean tacaños. Vea.
Si nos metimos a estudiar odontología, teníamos que haber estado conscientes que la carrera es cara y que vamos a gastar un poquito en el proceso del aprendizaje, pero igual después podemos sacar fruto, ¿verdad? Acuérdense que todo se le transporta al paciente, los costos. Vaya, las troncocónicas son utilizadas para ampliar la cámara pulpar y dejar más visibles los conductos radiculares. Fresas especiales, esta está en la lista, las endoceta, que sirve para la eliminación de interferencia en las paredes de la cámara pulpar. La fresa endoceta es una fresa que tiene bastante filo, pero en su punta no tiene nada de filo. Entonces esa la podemos apoyar tranquilamente en el piso. Claro, si hacemos mucha fuerza sí vamos a perforar, pero, o sea, esa la podemos apoyar en el piso pulpar y solamente alisar las paredes y ampliar un poquito las paredes. Yo también ocupo fresas de diamante. Ya van a ver ustedes con el paso del tiempo se van a ir acostumbrando. Pero ahorita sí necesito que compren fresas en doseta, vea, para los laboratorios. Vea, nos van a ampliar la cámara pulpar y nos dejan unas paredes bien lisitas, vea, donde puede entrar el instrumento sin ningún tropiezo. Ahí tenemos las fresas redondas, vea, las troncocónicas de preferencia de diamante, vea, sí tenemos que, o sea, el diamante deja más fino y más lisa las paredes. Vea, ustedes saben que de acuerdo a cómo viene el color del este cinchito que traen aquí, vea, de acuerdo al color, si es el grano y por ejemplo, en las negras el grano es más fuerte, no se las recomiendo mucho, pero sí de azules o rojas nos van a dejar las paredes bien lisas. Y esta es la fresa endoceta que les digo, en su punta no tiene filo, o sea, no tiene partes cortantes, entonces nosotros la podemos apoyar con suavidad en el piso pulpar y estamos seguros que no vamos a perforar. Si hacemos mucha fuerza, sí, vea, pero por eso les digo, o sea, se trabaja con suavidad y podemos alisar las paredes. Vea, si ustedes ven, tiene superficies cortantes a lo largo de su parte activa y al apoyarla en las paredes, podemos dejar las paredes bien lisitas. Ajá, sí, fíjense, sí, tiene razón la doctora ahí. Fíjense bien cuando la compren que sea en doseta, que en el sobrecito que vienen, porque por lo general vienen en un sobrecito, vea, o en una bolsita de plástico que diga que es en doseta, porque es bien parecida a la fresa quirúrgica que se llama secria. Vea, y la secria sí es específica para cortar, y si meten una secria en una cámara pulpar, van a perforar. Vea, así que sí, tienen que fijarse que diga endo Z, vea, en el blister, en el envoltorio donde venga la fresa. Y si se la sacan, sí, porque a veces las tienen como a granel en los depósitos dentales. O sea, ustedes pueden agarrarla, díganle, préstemela, y ustedes la pasan sobre la yema de su dedo. Y si ustedes sienten que tiene filo, o sea, pregunten, mire, pero esta es una fresa secria, díganme. Porque la endoceta ustedes la pueden pasar en la yema de su dedo y no van a sentir filo. O sea, se siente hasta suavecita, pues es como redondeada su punta. Vea, en cambio la fresa secria sí corta. O sea, ustedes van a sentir que les corta un poquito la piel, vea. Entonces, asegúrense de comprar endoceta y no fresas secria, vea, porque son bastante parecidas. De hecho, el mango, vea, o esta parte de la fresa endoceta es dorada, igual que la seca. Entonces es bien fácil confundirlas, pero sí, como pueden ver aquí, la endoceta no tiene filo en su punta. Eh, el explorador endodóntico, como les decía, nosotros aquí ocupamos el DG16 y exijan así, es el DG16. Es un instrumento con dos extremos de puntas cónicas y largas en ángulos rectos y obtusos, ¿verdad?
Uno es un ángulo más recto y el otro es un ángulo más obtuso. Este diseño facilita la localización de los orificios de entrada de los conductos. Vean, nosotros podemos identificar bien los conductos con ayuda del, del explorador. Había un profesor que a nosotros nos decía, el explorador endodóntico es una extensión de su mano. Vea, lo que ustedes están sintiendo con su explorador endodóntico, vea, es lo que hay. Vea, y con él podemos reconocer agujeros, vea, las entradas de los conductos que a veces no son tan visibles y no son tan amplios, vea, que se puedan ver con el ojo humano, vea. Entonces el explorador nos ayuda bastante y entre más fino es el explorador mejor. Y lo tienen que cuidar, vea, no deben de cuidar que no se les arruine, que no se les que no pierdan su punta. Y si la pierden, pues entonces lo descartan. Vea, pero sí, tiene que ser un DG16. Vea, es un instrumento muy rígido y no debe insertarse en los conductos o usar para condensar gutapercha, ni tampoco calentarse porque pierde sus propiedades. Vea, solamente nos sirve para explorar los conductos. Vea. Ahí donde dice no debe insertarse en los conductos es o utilizarse para como condensador de gutapercha. Vea, ya vamos a ver qué es la gutapercha también, sino que es específico para buscar conductos. Vea. De ahí la cucharilla, que se utiliza para eliminar la pulpa coronal. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa condensar gutapercha? Ya vamos a verlo más adelante. Cuando estás sellando una endodoncia, debes de meter los conos de gutaperchas y condensarlos, o sea, mmm, como, Como compactarlo. como compactarlos, exacto. Ah, ok, ok. Ok. Gracias. Bueno, la cucharilla se utiliza para eliminar pulpa de la corona y dentina cariada. También nos sirve para comprobar que ya no tenemos techo pulpar, porque si ella se traba en el techo, vea, es indicativo, si se traba dentro de la cavidad de apertura, es indicativo de que alisar mejor las paredes. Es igual que la cucharilla convencional o la que ocupamos en operatoria, con la diferencia que esta es más larga en su parte activa. O sea, este manguito es más largo, vea, para que podamos meterlo con tranquilidad dentro de la cavidad pulpar, de la cavidad de la cámara pulpar. Vea, Doctor, o sea, ¿Mm? y la 32L sería bien. La perdón. La cucharilla, es que anduve buscando, pero dicen que aquí solo han quedado 32L. Ese sería. Pues fíjate que así con números no la conozco. Digo cucharilla endodóntica y lo que me fijo es que sea bien larga su parte activa, porque las de operatoria son bien cortas, ¿verdad? Casi que es la mitad de esta, pero si vos la ves que es así bien larga, su parte activa, que es esta parte que estoy señalando ahí con el puntero, vea lo que vemos aquí encerrado en los círculos, entonces sí te sirve. Si es muy corta, no. Es lo que se tienen que fijar. Pero ahí me voy a averiguar cuál es la 32L. Permítame.
Vaya, dice la doctora Blanquita que ella tiene un par que se las puede vender, dice. Así que ahí la buscan a ella. Ya. De ahí las agujas para la irrigación. Vea. Estas también es importante que compren agujas de irrigación endodóntica. Vea, no son agujas convencionales, son agujas mucho más delgadas. Y si ustedes pueden ver en la punta, lo que tienen es un canal por donde sale el hipoclorito de sodio. No es un bisel como tienen las agujas con las que normalmente inyectamos. Son más delgadas y más flexibles. También, por ende, es más fácil que se fracturen, vea, o que se arruinen o que se tapen, vea. Entonces sí tienen que comprar bastantes. Sí, fíjense que sean delgaditas, porque incluso a mi asistente le vendieron unas hace poco que son bien gruesas. Y perdón, no me gustan mucho porque no puedo meterlas bien en los conductos. Vea, porque la aguja de irrigación endodóntica tiene que entrar en todo el conducto. Vea, tiene que entrar en el conducto. Y si son muy gruesas, no entran. Y tienen que fijarse en esto. Esto evita que nosotros inyectemos el hipoclorito adentro de las raíces. Y como ya les dije, es lejía lo que ocupamos, vea, para irrigar. Y este es un accidente por hipoclorito. Miren cómo era ella y miren cómo quedó después de que le metieron hipoclorito. Vea, y les digo, es una lesión que dura semanas. O sea, no es que el día siguiente ya va a amanecer bien, no. Yo la vez pasada tuve un problema así y mandé a la paciente iba para Estados Unidos y se fue así, morada de la cara. Vea, porque a mí se me pasó el hipoclorito. Vea, así que sí tienen que ser bien cuidadosos. Imagínense, yo lo meto puro, o sea, casi que así salió la paciente de mi clínica ese día, porque eso es inmediato. Ustedes lo tienen el accidente y en cuestión de segundos el paciente se les va a poner así, vea, de inflamado. ¿Cuánto dura esta reacción, doctor? Casi dura las 6 semanas, como mes y medio. Como mes y medio, o sea, sí va disminuyendo de tamaño, deben de dejarle esteroides, antibióticos, vea, pero después se hace un morete, vea, y el paciente, imagínense si es una pieza de arriba, el paciente parece que le han pegado que se fue a boxear, vea, y les dura bastante. No sé, los pacientes se molestan, la verdad, tienen que ser bien cuidadosos, por eso les digo, no se puede irrigar con cualquier aguja. Vea, incluso utilizando las agujas normales se puede llegar a hacer esto. Las agujas indicadas, perdón, imagínense si ocupan una que no es. Hay quienes meten hasta los aplicadores del ácido grabador, hasta con eso irriga la gente a veces. Vea, para mí son odontólogos irresponsables. Vea. Instrumentos para la preparación del sistema de conducto. La clasificación de los instrumentos utilizados para limpiar y conformar el espacio del conducto radicular se dividen en 6 grupos. Los primeros son los instrumentos accionados manualmente, como los escareadores y las limas tipos K y H. Vea, estos son los que ocupamos aquí. Más que todo vamos a comprar limas tipo K, de acero inoxidable. Vea, no les recomiendo, pero fíjense bien que no diga níquel titanio ni tampoco niti, vea, ni flexibles. Esas 3 palabras, grábenselas y cuando ustedes compren su lima, fíjense bien, que no diga niti, así, niti, que no diga níquel titanio y que no diga flexibles. Si están esas 3 palabras en la cajita de las limas, no las compren. Porque son de níquel titanio y níquel titanio no ocupamos nosotros.
Vea, ocupamos de acero inoxidable. El grupo 2 son instrumentos de baja velocidad con una conexión tipo pestillo o pasador, le decimos también, vea, que se ocupan con contraángulo de pasador. Vea, típicos de este grupo son las fresas Gates-Glidden y los ensayadores piso. Estos normalmente se utilizan en la parte coronal del conducto y nunca en sus curvaturas. O sea, estas son fresas rígidas que no vamos a meter en los conductos curvos, solamente en la entrada del conducto. Vea, las limas tipo K son estas. Vea, son de acero inoxidable y esta es la forma en que están fabricadas. Vea, es un alambre torcido, digamos. Vea, las limas tipo H o Hellstrom son estas. En realidad parecen colitas de ratón. Si ustedes alguna vez han visto un ratón, se van a fijar que la cola de los ratones o de las ratas no es lisa, sino que está como varias, ¿cómo se llama? Varias secciones. Así son los instrumentos tipo Hellstrom. Estos los hacen con una matriz de alambre y los van tallando con máquina. Van tallando para darle esa forma. Vea, estas nos sirven más que todo para retratamientos, para poder desprender la gutapercha, cuando necesitamos retratar un diente que ya tiene endodoncia. Vea, sí se tienen que fijar, por ejemplo, así es como vienen las limas normalmente, como están acá. Tienen que fijarse porque muchas veces les hacen esto, le ponen un cuadrito o un triángulo o un rombo o redondos o esta forma así como de estrella, pero estas son más que todo para limas rotatorias. Vea, pero sí, fíjense en esto, es importante que se fijen en esto porque ustedes así ya saben cómo era el alambre originalmente. Como les digo, son alambres torcidos, ¿verdad? Con los que hacen las limas. Y sí, por ejemplo, estos son un poco más flexibles que estos. Estos también son bastante flexibles, estas son más rígidas. Vea, pero en realidad podemos ocupar de cualquiera de las tres. Vea, pero sí sepan ustedes que si tienen una triangular o romboidal va a ser más flexible que una cuadrada. Vea, las cuadradas tienden a fracturarse más rápido, pero eso es con el uso, ¿verdad? Así que no se claven en que compraron una así, pero sí es importante que sepan que si trae este símbolo, vea, a veces lo traen en esta parte de acá, vea, o sea, ustedes ven desde arriba la lima y se ve. Vea, si traen un cuadro, un triángulo o un rombo, vea, pero esto lo único que nos indica qué tan flexible es la lima. Vea, claro, si nosotros tenemos un conducto bien curvo, como alguien me preguntó ayer, vea, si el conducto es muy curvo, nosotros sabemos que podemos meter con tranquilidad una triangular, una de matriz triangular o romboidal, y nos va a funcionar mejor que una de matriz cuadrada. Vea, pero igual no es algo que termine el uso de la lima que vamos a ocupar. Estas son las Gates-Glidden y las piso. Vea, nos sirven más que todo. Esto es lo que decía el pestillo o pasador. Vea, que se ponen en el contraángulo y nos sirven más que todo para ensanchar los orificios de entrada de los conductos, porque a veces no son tan visibles y nos cuesta estar metiendo las limas. Entonces las podemos usar para ensanchar esa entrada del conducto, con mucho cuidado, porque es bien fácil que se fracturen y quedan trabadas ahí y cuesta un montón quitarlas. Creo que tendría que ser otra clase eso para aprender a sacar instrumentos fracturados de los conductos. De ahí tenemos los instrumentos del grupo 3, que son instrumentos rotatorios de níquel titanio y son accionados por motor. Constan de una hoja rotatoria que puede utilizarse con seguridad y se adaptan a los conductos radiculares curvos. La mayoría de los instrumentos de motor actuales son de este grupo. Vea, ya ese es otro pisto también, como dice. Vea, nosotros aquí aprendemos a hacer endodoncia de manera manual. Vea,
porque ustedes tienen que aprender a hacer endodoncia donde lleguen, pues, vea. En el año social no van a llegar a una unidad de salud que va a tener rotatorio y todo eso. Entonces, de hecho, a veces ni se hacen en las unidades de salud, creo que hasta el año pasado empezaron a hacer endodoncias en algunas unidades de salud. Vea, no, como les digo, no les enseñamos aquí a usarlos. Vea, sí pueden después optar por la especialidad de endodoncia aquí en la universidad. Vea, y poder aprender a utilizarlo. La verdad que facilitan bastante la vida en endodoncia. Vea, cuando hacen su primera endodoncia con un rotatorio ya no quieren volver a ocupar las manuales, pero sí necesitan bastante entrenamiento para utilizarlos. El grupo 4 son instrumentos accionados con motor que se adaptan tridimensionalmente a la forma del conducto radicular, de una forma longitudinal, pero también transversalmente. Ya son instrumentos o limas mucho más avanzados. Vea, ya los vamos a ver aquí en las imágenes. Vea, este es un motor rotatorio. Vea, estas son limas rotatorias. Vea, del grupo 3. Vea, estas son las partes, el mango, el vástago, la parte activa. Vea, la punta o guía de penetración. Vea, son... Y si ustedes se fijan, algo bien importante, si se fijan, tienen colores, siempre tienen colores, porque eso nos indica el tamaño de la lima. Vea, pueden ser 15, 20, 25, 30, 35. Ya más adelante vamos a ver más específicamente cada instrumento. Estas son las limas autoajustables, son súper flexibles. Vea, y se introducen bien en las curvaturas y todo. Vea, nos ayudan a limpiar mucho mejor los conductos. Vea, pero igual, o sea, aquí no las utilizamos, pero sí es importante que los conozcan. Del grupo 5, instrumentos reciprocantes accionados por motor también. Y el grupo 6, instrumentos sónicos y ultrasónicos. Hoy los motores ya no solo son rotatorios, sino que son reciprocantes. Esto quiere decir que a la vez que avanzan, vea, regresan. Entonces, los instrumentos reciprocantes, entonces, nos ayudan a limpiar aún mejor los conductos. Vea, pero como les digo, para utilizarlos sí es necesario que tengamos bastante experiencia, y es más que todo ya a nivel de especialidad. Vea, que vamos a usar estos instrumentos. En los instrumentos sónicos y ultrasónicos también nos ayudan a limpiar mejor, nos ayudan a agitar el hipoclorito dentro de los conductos. Tienen un montón de funciones. El ultrasonido, vea, lo podemos ocupar también para limpiar bien las cavidades, quitar caries. Si tenemos miedo de meter la fresa y que vamos a perforar, podemos usar un instrumento de ultrasonido. Vea, aquí en la universidad lo ocupamos más que todo para periodoncia, ¿verdad? En pacientes que están que tienen demasiado cálculo dental o sarro, podemos limpiarlo con ultrasonido, pero también tiene sus funciones en endodoncia y en operatoria, la famosa odontología de mínima invasión es realizada con instrumentos ultrasónicos. El instrumental para obturación, estas son puntas de papel, estas nos sirven para secar los conductos. También vienen, si ustedes se fijan, vienen numeradas. Y si ustedes se fijan, los números y los colores, 15, 20, 25, 30, 35 y 40, si ustedes se fijan, son los mismos colores de las limas. Esto nos ayuda a reconocer bien, y esto es universal. Estos colores son utilizados tanto aquí como en la China, como en Japón, donde ustedes hagan endodoncia. Estos colores van a ser los básicos, y si se fijan también
los tienen las limas rotatorias, vean. Y lo tienen las puntas de papel y los conos de gutapercha. Si se fijan en su lista de materiales vienen las limas de primera serie, que son estas, que van de la 15 a la 40 y van así 15, 20, 25, 30, 35, 40. Y de ahí las de la segunda serie, que son más gruesas, que son 45, 50, 55, 60, 70 y 80. Y estos colores van a estar siempre presentes. Vea, esta codificación de colores es siempre presente, está siempre presente, tanto en limas, puntas de papel, conos de gutapercha. También están las limas de preserie, que son la 6, la 8 y la 10. La 6 es rosada, la 8 es gris y la 10 es morada. Vea, esas también nos sirven para explorar conductos. Vea, esas también las tienen que comprar, ahí están en la lista de materiales y de instrumental. También tenemos los cementos para endodoncia. Vea, hoy quizá ya vamos a quitar esta imagen porque hoy ya no podemos usar estos cementos. Vea. Pero para que más o menos vayan teniendo la idea de cómo es que se trabaja, cómo se sellan las endodoncias, es que nosotros mezclamos cemento, vamos embadurnando los conos de gutapercha con cemento y los vamos introduciendo en los conductos. Vea. Y los vamos condensando, que es ir compactando la gutapercha en las paredes del conducto. Vea, de ahí las cortamos, calentamos un instrumento que se llama Glick 1, que también viene en la lista. Vea, y lo calentamos y con eso lo cortamos los excesos, vea, que salen de los conductos y los compactamos con la otra puntita que tiene el instrumento. Así que también es importante que lo compren. No lo vamos a ocupar en los primeros laboratorios, pero sí es importante que los tengan. De ahí tenemos cementos, nosotros le llamamos provisional porque solamente el paciente lo va a andar por un tiempo. Podemos dejarle coltosol, pero sí es importante, o sea, la verdad que yo no creo que ya no se los puse en la lista, pero a mí no me gusta dejar coltosol. Este cemento absorbe demasiada humedad, absorbe agua y se expande. Y si se acuerdan, las piezas con endodoncia ya no tienen vitalidad, entonces tienden a fracturarla. Yo todo lo dejo con ionómero de vidrio. Y ya no estoy ocupando tampoco tanta torunda de papel. Yo lo que hago es que les meto un poquito de teflón. Porque las torundas de algodón, perdón, tienen que estar bien estériles también. Porque si no vamos a seguir metiendo bacterias en los conductos. Vea. Así que yo por eso ocupo el teflón, es más liso, no se le pega nada, vea, y también es un buen aislante. Radiografía siempre, la verdad que hoy hasta son bien caras las radiografías y los líquidos reveladores se han puesto un poco caros porque ya casi que todo se está digitalizando. Esperamos un día contar con equipo digital aquí en la universidad también para ustedes. Ahorita solo la especialidad tiene, vea, pero sí, o sea, hacer endodoncia sin aislamiento y sin radiografía es una locura. Vea. Y ahí quedamos. Vea. Esa es la clase que tenía para ahora. Estas 3 clases que hemos tenido estos 2 días son bien básicas para lo que vamos a empezar a hacer la otra semana. La verdad que ayer no tuve tiempo, tuvimos una tarde un poco agitada en la clínica y de ahí me fui a mi consultorio, ya no pude hacer los grupos, pero sí les prometo que ahora ya más tarde ya se los voy a mandar para ver quiénes van a... Pero ya háganse la idea que su apellido anda entre la A y la L, su primer apellido. Lo más seguro es que la otra semana ya empecemos con los laboratorios. Los que ya tengan apellidos como con S o con Z o con V, sí se pueden esperar una semana más, incluso después de vacaciones,
Pero los que tienen los primeros de la lista, sí, el otro miércoles, perdón, empezamos con los laboratorios. Como hoy hemos tenido que hacer grupos más pequeños, vea, también vamos a tener menos laboratorios, pero sí es importante que vengan, díganle a los que no han asistido a las clases, porque están entrando bien poquitos. Yo tengo 97 inscritos y ayer creo que fueron solo 60 y algo, y hoy no sé cuántos estarán. No sé si usted puede ver, doctor. ¿Cuántos? Bueno, ya entraron la mayoría, vea, 94. Pero la verdad que endodoncia no a todos les gusta, pero es un requisito que tienen que aprender a hacer endodoncias aquí en la clínica, vea, para poder graduarse. Así como cirugía, como operatoria, vea. Pero endodoncia, es más, a muchos doctores no les gusta. Pero tienen que aprender a hacer. Vea, a mí todos me dicen, ¿y por qué le gustó endodoncia? Pero la verdad que tienen que aprender a hacer y da dinero. Vea, así que ¿cómo se llama? Asistan a los laboratorios, por favor, vea, a menos que tengan algún motivo de salud fuerte para no venir, pero sí, espero ver a la mayoría, si no a todos, la próxima semana en los laboratorios. Vea, cualquier cosa por Teams me pueden consultar. Si no les contesto en el momento, no crean que es porque no quiero contestarles, es que a veces no nos queda tiempo. Pero sí, traten de comunicarse conmigo por los materiales también, el instrumental, para que no les vayan a dar paja. Vea, no compren lo más barato. Vea, porque en lo barato sale caro, ya van a ver, después ahí se les quiebran las limas o los instrumentos dentro de vea, no sé si alguien tiene alguna consulta. Podría, no sé si puede compartir la diapositiva. Que comparta